Hola Diana, bueno, el problema que vamos a resolver aquí ahorita es de este tipo que me pediste que te explicara. Es el problema de la sección 2 de los ejercicios del 22F.2, ¿ok? El problema D es f de x es igual a 3x menos 3 sobre x más 2 al cuadrado. Aquí ya lo anoté. Aquí está el problema, f de x es igual a 3x menos 3 sobre x más 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos piden, recuerda, lo primero es determinar las ecuaciones de las asíntotas. ¿Cómo hacemos eso? La asíntota vertical, recordemos que es esta parte de aquí abajo igualada a 0. Entonces, ojo, no confundas cómo le hicimos en esta parte de acá atrás, o si es por si acaso que tenemos dudas acerca de eso. ¿Ves que aquí tenía dos asíntotas? Bueno, eso era porque la parte que igualamos a 0, esta parte de aquí abajo, que es el denominador, si no mal recuerdo, si la igualamos a 0, no la podemos, al momento de factorizarla, te da x menos 5 y x más 1. Entonces, este de aquí son números diferentes. Sin embargo, si tú dijeras, yo quiero expandir este de acá, porque a lo mejor me va a dar, no sé, me va a dar dos, ¿cómo se llaman? Dos asíntotas. No te va a dar dos asíntotas. ¿Por qué? Porque x más 2 al cuadrado querría decir x más 2 por x más 2. Entonces no tendría sentido. Volveríamos a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Si tú lo quieres ver igual de esa forma, ¿no? X más 2 por x más 2 es igual a 0. Entonces, de forma que lo hagas así o de forma que lo hagas así, llegarías al mismo resultado. Si tú, por ejemplo, aquí está elevado al cuadrado, lo opuesto sería raíz cuadrada, ¿no? Entonces quedaría como x más 2 al momento de despejar, raíz de x al cuadrado, raíz de 0, entonces quedaría como x más 2 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a menos 2 al momento de pasar este que está sumando acá, pasa restando. Entonces nuestra asíntota vertical sería x es igual a menos 2. Si tú, para que veas que no es un resultado diferente, si tú lo expandes, queda como x más 2, x más 2. Entonces, esto está multiplicando, pasa para acá dividiendo, 0 entre lo que sea es 0. O si lo quieres ver de otra forma, aquí tenemos el x1 y el x2. Entonces x1 sería igual a, esto pasaría para hacer una asíntota con un signo opuesto, menos 2, y x2 sería igual a menos 2. Entonces los dos son iguales, son uno mismo, ¿ok? Entonces, para que no te confundas en el examen, si te viene uno que está, un exponente que está así al cuadrado, no pierdas tiempo expandiéndolo así. ¿Por qué? Porque lo puedes despejar aquí de una forma más sencilla, porque expandirlo no tendría sentido. Sin embargo, si en el examen te viene un problema que tenga aquí un trinomio, no es un trinomio cuadrado perfecto, es un trinomio nada más, tiene x cuadrada menos 4x menos 5, por ejemplo, algo como eso, entonces pon atención, lo factorizas porque es posible que tenga una segunda asíntota vertical, entonces ten mucho cuidado con eso. Bueno, regresando al problema en el que estábamos, ya determinamos que la asíntota vertical es menos 2. Sigue la asíntota horizontal, que es para conseguir la asíntota en la y.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Para conseguir la asíntota horizontal, tenemos que... ¿Cómo era? Era dividir este de aquí arriba entre este de aquí abajo. Perdón si no sé denominador y demás nombres, es el de arriba entre el de abajo. Pero otra vez, como tenemos este exponente mayor y aquí no hay un exponente de esta magnitud, o sea, aquí está elevado a 2, aquí lo más que hay es elevado a 1, bueno, sin el exponente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se puede dividir, por lo tanto, la asíntota horizontal es 0. Sin embargo, más adelante va a haber problemas que nos vamos a encontrar, como los de la siguiente sección, donde vas a tener exponentes similares, aquí exponente 2, pero eso te lo explico más adelante, en otro problema, ¿ok? Entonces, por lo mientras, aquí asíntota horizontal es 0. Por cierto, cualquier duda que tengas, me mandas igual ahí un mensajito por Facebook, yo te contesto si no te quedó claro en el video. Bueno, lo que sigue, tenemos que encontrar el corte con X. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, el corte con X se consigue se consigue igualando todo esto, toda esta función a 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer 3x menos 3 sobre x más 2 al cuadrado es igual a 0. Esto está dividiendo, como pasa, multiplicando. Multiplicas por 0, se elimina, por lo cual puedes hacer 3x menos 3 es igual a 0. Este menos 3 pasa del otro lado, sumando. 3x es igual a 3. Y esto que está multiplicando con la x se quita dividiendo. Entonces x es igual a 1. ¿Ok? Entonces el corte con x va a estar en 1. El corte y, el corte con el eje y, se encuentra de otra forma, evaluando la función en 0. ¿Qué quiere decir esto? Todas las x del problema las vamos a sustituir por ceros. Entonces 3 por 0 menos 3 sobre 0 más 2 al cuadrado. Esto que nos da 3 por 0 es 0, menos 3 queda un menos 3, entonces menos 3, x, o bueno, 0, perdón, más 2, queda 2 al cuadrado, es 4, ¿ok? Acuérdate, al cuadrado quiere decir multiplicado por sí mismo. Entonces 2 por 2 es 4, menos 3 entre 4 te va a dar un negativo 3/4, ¿ok? Que al momento de graficar, lo que te aconsejo yo, agarras tu calculadora, la prendes, bueno, aquí limpio esto, y haces 3 entre 4 para esta ocasión, por ejemplo, que nos da 0.75, obvio, como es negativo es menos 0.75. Entonces, al momento de graficar, vamos a utilizar ese menos 0.75, ¿ok? Pero para poner en el corte, lo vamos a poner en forma de fracción. Menos 3/4, ¿ok? Acuérdate, la misa es de esa forma. Encierra tus resultados en cajitas de este tipo para que estén claros. Y que la Miss no te vaya a decir, no, es que no pusiste el resultado, lo que sea, ya ves cómo es. Bueno, entonces ya tenemos todo eso. Que sigue, que es lo último que al menos a ti te van a pedir, es la gráfica, ¿ok? Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Como estas son las de tipo que vas a tener que evaluar en diferentes valores de x, te recomiendo que la trates de hacer algo así como a escala, ¿ok? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo cuadro chico, tú tienes cuadro grande. En cuadro chico, cada cuadro, vamos a decir que es una unidad, ¿no?
2, 3, 4, 5. Yo siempre hago mis planos cartesianos de 5 por 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 3, 4, 5. Ok, entonces acuérdate, hazlo siempre así bien hechecitos. Entre más claro lo tengas, más fácil se te va a hacer durante el examen. Y bueno, prepáralos así. Y me tienes que contar cómo te fue en esa audición, ¿eh? Bueno, entonces, los cortes. Ya vimos que en X pasa por el 1. Vamos a marcarlo. De hecho, hasta aquí en las rayitas le puedes poner números. Y en el Y, en el eje Y, pasa en menos 3 cuartos o, como ya checamos, menos 0.75. Entonces en Y, menos 0.75. Entonces la gráfica va a pasar por ahí. Digo, la línea que vas a hacer ahorita en la gráfica. Entonces la asíntota vertical, vamos a marcarla. La vertical está en menos 2. Entonces aquí es menos 1, menos 2. Vamos a marcarlo con línea punteada. Acuérdate, para que no te confundas y se te haga más fácil ver las cosas. Y la asíntota horizontal está en 0. No hay forma de puntearla, pero tenemos que saber ahí. Y te piden que lo marques en las gráficas. Entonces, ¿cómo lo vas a marcar? Como Y es igual a 0. Eso te va a indicar que hay una asíntota en 0. Y para indicar la asíntota en menos 2, pones X es igual a menos 2. Ok. Es una forma de marcarlas, ¿no? Bueno, entonces sabemos que va a pasar por estos dos puntos. Sin embargo, no sabemos qué forma va a tener exactamente la gráfica. Aunque, si te das cuenta, puedes darte una idea, ya que tenemos aquí igual 4 sectores. Aunque toca aquí, vemos que algo está pasando por acá. Yo me imaginaría, sin todavía haber calculado nada, que haría algo así, ya que todas las funciones trigonométricas tienden a estar extremadamente cerca, pero nunca a tocar las asíntotas. Entonces, para que no nos falle, no te guíes solamente por tu imaginación en este tipo de operaciones, vamos a hacer los cálculos. Entonces, vamos a evaluar al lado de estos puntos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, tenemos el punto que está cortando con X en 1. Vamos a evaluar en 2 y vamos a evaluar en 0. Bueno, en 0 ya sabemos qué pasa por aquí. Entonces vamos a evaluar en 2, ¿ok? Entonces vamos a sustituir 3 por 2, 6 menos 3, queda 3. Vamos a anotarlo aquí como algo chiquito. 3 entre... quedamos que era en 3, no en 2, sí. Entonces 2 más 2 es 4. Al cuadrado, 16. ¿Ok? Entonces aquí con tu calculadora o en la mente vamos a hacer la operación 3 entre 16, que es evaluándolo en 2, nos da .1875, que nos diría en .18 o .20 si lo quieres acercar, que cuando X es 2, hay un punto aquí. Dame un momento. Entonces, vemos que va agarrando una forma así. Lo que vamos a hacer para que nos salga bien una gráfica, de aquí del 0 vamos a evaluar 1, 2, 3, 4 hasta 5 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 para que no nos vaya a fallar, ¿ok? Entonces ahora lo vamos a evaluar en 3. Entonces 3 por 3, 9 menos 3, 6 entre 3 más 2, 5 al cuadrado, 25. Entonces 6 entre 25 nos da .24. Vemos que va todavía un poquito más arriba que el anterior, pero muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Como va a tender a estar pegada la asíntota,
de aquí en adelante lo que va a hacer es que va a tener un comportamiento pegado a la asíntota, perfectamente pegado, nunca tocando la asíntota, pero muy muy pegado, hasta el infinito. Para el otro lado, ¿qué vamos a hacer? Evaluar en menos 1. Entonces, menos 1 por 3, menos 3. Menos 3 queda como menos 6. Entre menos 1 más 2 queda 1. Al cuadrado es 1. Menos 6 entre 1 te da 6. Bueno, menos 6, perdón. Es menos 6 entre 1. No le falles porque aquí tenemos la calculadora, no hay por qué fallar. Tenemos menos 6, ¿ok? Entonces, quiere decir que cuando x es menos 1, nuestra y está en menos 6, que quiere decir que está inclusive más abajo de lo que graficamos, estaría como por acá. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que va a tener la asíntota? Es que va a ir yendo hacia abajo, se va a ir pegando hacia la asíntota vertical. Dame un momentito, ¿sí? Bueno, nada más para no fallarle, para ver dónde está la del otro lado, que yo me imagino estaría como por acá, pero para no fallarle vamos a checar, vamos a evaluar dónde está cuando x es menos 3. Entonces, 3 por menos 3 queda menos 9. Menos 3 queda menos 12. ¿Ok? Menos 12. Entre menos 3 más 2, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Entonces queda como menos 12. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que esto esté en menos 3, va a haber un punto por acá hasta abajo en menos 12. Si vemos los resultados que tenemos aquí, sí, efectivamente hay algo por allá abajo, precisamente. Si checas también, por ejemplo, en la gráfica, hay una parte en la parte de la derecha, después de la asíntota vertical, ¿cómo se llama? La gráfica se alza un poquito y luego regresa a pegarse hacia la asíntota horizontal del otro lado. Vemos que tiene un comportamiento similar, pero está, en el caso que vimos, checando después de la asíntota, o sea, evaluando en menos 3, hay un punto en menos 12, lo cual nos quiere decir que hay algo en este sector, no en el de aquí arriba. Es por eso precisamente que no te tienes que ir con cómo crees tú que está la gráfica, sino que tienes que comprobar evaluando en los diferentes valores que encuentras. Si después lo evaluamos en menos 4, menos 4 por 3 es menos 12, menos 3, menos 15, entre menos 4 más 2, menos 2, menos 2 al cuadrado te da 4. Entonces, menos 15, dame un segundo, menos 15 entre 4 te da menos 3.75. Entonces, por ejemplo, aquí en menos 4 te da menos 3.75, algo como por aquí. Entonces ya vemos que el comportamiento de la asíntota es algo así. Y por lo tanto, como no te piden una escala, que yo la estoy haciendo semi-escala, puedes trazar algo así y tendrías la respuesta perfectamente bien. ¿Ok? Entonces, pues eso es el problema, ¿no? Así es como lo resuelves, ya tienes las ecuaciones de las asíntotas, tienes los cortes en el eje X, en el eje Y, tienes la gráfica. ¿Cómo la comprobamos? Recuerda, tienes que evaluar en la función original que te dan,
Otra cosa que te tengo que recordar, no te confundas al momento de despejar o de igualar a 0 esto de aquí, que está al cuadrado. No es lo mismo que en el otro problema que vimos, que tenía dos asíntotas verticales. Ten mucho cuidado con eso en el examen. Y básicamente eso es. Te mando un video con el otro problema en otro video, ¿va? Saludos, cuídate, besos, bye.